Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. De nada. Bueno, una semana atravesada por el conflicto entre el gobierno y la CGT, que ayer realizó, ¿no?, una marcha, como decíamos, en el primer bloque en defensa de los puestos de trabajo y en rechazo de la intención del gobierno de avanzar con una reforma laboral. ¿Encontraste, Fausto, algún fundamento económico en esta manifestación del día de ayer, teniendo en cuenta que la economía claramente se viene recuperando? No. Y a ver, la economía se viene recuperando, el empleo también muy lentamente, lo cual es natural cuando una economía empieza a recuperar. Sabemos los economistas que el empleo es un indicador rezagado, o sea que primero arranca la economía y después arranca el empleo. ¿Por qué? Porque la recesión previa, en general las empresas no despiden todo lo que la teoría económica dice que debería despedir. O sea, se te cae la producción 10% y no bajás la planta de personal 10%, Claro. la bajás 1 o tratás de mantenerlo todo lo que puedas. Entonces, cuando viene la recuperación, la empresa ya tiene la mano de obra para hacer frente a esa caída de la actividad, a ese crecimiento de la actividad económica. Y es por eso que el empleo suele venir rezagado. Pero aún así está mostrando algunas tasas de expansión, de poquito, pero empieza a arrancar. Todavía es verdad, no se recuperó el empleo que tenías en julio del 2015, que es cuando empieza la recesión efectivamente, pero creemos que si la tendencia sigue así, se va a recuperar, ¿no? Y el tema de la reforma laboral, creo que, bueno, los sindicalistas siempre se oponen a una reforma laboral, pero en Argentina es necesaria, ¿no? De todas formas, tampoco trascendió todavía cuál sería la naturaleza de esta reforma laboral como para que uno ya esté rechazándola así de cuajo, ¿no? A ver, claramente que hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma laboral. Lo que vemos es que la economía no está creando empleo en términos estructurales, o sea, más allá de las fluctuaciones que podemos tener por recesión o no, hace 5 años que estamos en 6,5 millones de empleados formales en el sector privado. ¿Pero por qué contribuiría, Fausto, una reforma laboral para mejorar la capacidad de la economía para generar empleos? Es que yo creo que justamente hoy tenés un castigo muy grande sobre la generación de empleos. El empresario que contrata a una persona se encuentra con que tiene muchos impuestos que pagar, hay casi un 60% de diferencia entre lo que él paga y lo que recibe el trabajador. En segundo lugar, tiene unos riesgos enormes de judiciales. Pymes que han quebrado por montones por temas judiciales, haber perdido juicios judiciales, demandas judiciales. Y eso se tiene que reducir un poco, digamos, ¿no? No puede estar tan arriesgado o ser tan arriesgado tomar un empleado, si no, no se toma empleo. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho para trabajar. Y esto no va a perjudicar para nada al empleado, porque estamos hablando de que hay que recortar los gastos que hay entre que pone la plata el empleador y que recibe el empleado. Es más, yo creo que puede llegar a mejorar la situación del empleado en cuanto a lo que cobra. El empleado podría temer quedar como más desprotegido, ¿no?, frente al empleador con una reforma laboral, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay cierto equilibrio en la protección que se le puede dar a un empleado. Hoy tienes un régimen que es excesivamente protectivo y en realidad termina protegiendo al mal empleado, no al buen empleado. Yo creo que debe ser una reforma donde el buen empleado se vea más beneficiado. Y bueno, el mal empleado sí se esté más desprotegido, ¿no? Pero, y que además puedan tener mejor creación de empleo, mejores salarios, etcétera. ¿Y por qué no, y te pregunto si no pensás igual, por qué no avanzar con otros ítems del costo argentino, ¿no? Por ejemplo, los impuestos, que no tienen que ver con el costo laboral, o la infraestructura, ¿no? Porque me parece que es un problema más general, el tema del costo empresarial o costo argentino, donde por ahí el trabajo es solamente una parte. Claro, cuando hablamos de reforma laboral, yo me imagino que se va a atacar más el tema de impuestos y otras cosas que hay en el medio, ART. Bueno, se habló también en los últimos días de la reforma impositiva, ¿no? En una entrevista que dio el ministro de Hacienda, habló, ¿no?, justamente de esta intención de bajar los impuestos en los próximos 5 años, ¿no? Es que viene en medio de la mano. A ver, el objetivo final es bajar todos los costos argentinos, ¿no? Creo que lo que pasa es que por ahí, me imagino yo que va a haber un intento por bajar más los costos del trabajo, para que haya más demanda de empleo. Si vos querés que la economía crezca y además genere empleo, y darle prioridad a la creación de empleo, entonces tiene que ser más barato contratar gente.
No tanto por lo que recibe, por eso digo, acá no creo que el problema sea lo que recibe el empleado. ¿No? El salario no es el problema, el salario neto. El problema es todo lo que hay en el medio entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, más los riesgos que se generan por los juicios. Ya te digo, hay costos en el medio que son medio santos. La industria del juicio. La industria del juicio es muy importante. Hay impuestos provinciales, tenés de todo. Impuestos provinciales. Hay, a ver, por ejemplo, ha crecido mucho el juicio por daños y sin embargo los accidentes de trabajo han bajado. Entonces no hay relación ahí. Y creo que hay mucho para recortar ahí. Hay mucha tela para cortar sin afectar los derechos básicos del trabajador y es más, estimulando el empleo. Me parece que hay mucho para hacer por ese lado en Argentina. Fausto, cambiando un poco de tema, ¿ves el mercado cambiario más tranquilo de acá a octubre, después de los sobresaltos que tuvimos antes de las elecciones? Sí, y espero también que el gobierno y el Banco Central hayan aprendido una lección y que cuando el dólar se atrasa mucho, o sea, se atrasó mucho porque acordé estaban 15 pesos antes de saltar, no es tanto por la confianza, sino porque está preparando para saltar. Se está agachando para saltar, no es que se está agachando por la entrada de peso. Y eso, por ahí, es más, estoy diciendo que el gobierno y nosotros aprendamos que cuando hay un atraso tan grande del tipo de cambio en un tipo de cambio flotante, ojo, que cuando salte va a saltar mucho, ¿no? Es parte de aprender a manejarse en un mercado cambiario libre. De todas maneras, todavía no estamos hablando de un dólar competitivo, ¿no? El que tenemos hoy. A ver, eso está en discusión. A ver. Te voy a explicar por qué está en discusión. Es verdad que si uno mira el tipo de cambio competitivo teórico, de equilibrio, porque puedes tomar el promedio histórico, el que usaba Techint en su momento, Techint tenía un tipo de cambio de equilibrio, está mucho más alto que el actual. Es el famoso 23, 24 que se usa a veces, 22, depende de quién tome la medida, quién diga que es el punto de equilibrio. El tema es que Argentina nunca estuvo en ese nivel. En general Argentina, cuando generó confianza, si uno agarra el tipo de cambio promedio en aquellos años en los que Argentina recibió entrada de capitales, y estamos hablando desde todo, por ejemplo, el principio del siglo XX, fines del siglo XIX, la convertibilidad, etcétera. El tipo de cambio promedio, tomando todos esos periodos, es de 17, que es el que estamos hoy, más o menos. Entonces, cuando Argentina genera confianza, el tipo de cambio tiende a estar más en estos niveles. ¿Y cuál es la razón? La razón es que, como Argentina siempre fue un país emergente, el inversor externo espera que cuando Argentina se normalice haga un catch-up con el resto del mundo. Entonces, es razonable para el inversor que el tipo de cambio esté un poco más atrasado, porque puede ganar productividad más rápido que el resto del mundo. Eso significa hacer catch-up. Estados Unidos, si quiere crecer y quiere ganar productividad, básicamente tiene que inventar la nueva tecnología, porque es un país que está desarrollado, está en la punta. Un país como Argentina, si quiere crecer y quiere ganar productividad, no tiene más que comprar la tecnología, importarla y listo. Y eso permite que los países emergentes crezcan más rápido que los países desarrollados, y por eso es que los tipos de cambio pueden estar un poco más atrasados en los países emergentes que entran en un proceso de crecimiento. Y por eso te digo, el tipo de cambio de equilibrio con entrada de capital está más cerca de estos niveles que el teórico de equilibrio de largo plazo, ¿no? Bueno, Fausto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Fausto Gaspotorno sobre los temas centrales de la economía, cerrando con una reflexión interesante sobre cuál debe ser el nivel del dólar en la Argentina en este momento. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.